que se llama hibridación fluorescente in situ. Es una técnica de diagnóstico genético preimplantacional y nos permite saber si este embrión puede venir con algunos genes que estén relacionados principalmente con con alguna patología. ¿En qué consiste la técnica? Bueno, la técnica es relativamente simple, sencilla, poco complicada. En lo que va a suceder con esta técnica es de que del embrión, cuando ya están en procesos de división embrionaria, cuando lo que llamamos segmentación o compactación, en la etapa de 8 o 16 células, nosotros podemos hacer una ablación, es decir, utilizamos un baño de ácido, bueno, una solución ácida, no con pHs de 4 o 5. Con esto podemos degradar o disminuir el grosor de la zona pelúcida. Metemos la cánula, obtenemos una blastómera y esta blastómera la analizamos por hibridación fluorescente in situ. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, de esta blastómera, lo que yo voy a hacer es destruirla literalmente y voy a exponer el ADN. Esta exposición de ADN es a través de un proceso de desnaturalización, es decir, a través de calor. Se abre la doble hebra de ADN y yo utilizo sondas que tienen un marcador fluorescente. Puedo detectar, estas sondas pueden ser tan específicas que me indican, por ejemplo, genes relacionados a cáncer, a algunos cánceres ya conocidos, que dependen de ADN, como por ejemplo el cáncer de mama, dependientes de BRCA1 y BRCA2, cardiopatías, diabetes, cáncer testicular, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, etc. Entonces, podemos ser tan específicos, tan exactos, como solamente identificar cromosomas. ¿Okay? Entonces, identificamos cada sonda, va marcada con un fluorocromo, con un colorante, y nos identifica el número de cromosomas que hay. Entonces, una vez que lo exponemos, lo vemos en el microscopio y vemos cuántos colorantes o cuántos fluorocromos se exponen, como es en este caso. Esta es una blastómera, y si no mal lo recuerdo, era una niña, que tenemos aquí los dos cromosomas X, ¿okay? Todavía no se compactan. Okay. Aquí tenemos una trisonomía, que es aquí estos que están aquí en color amarillo, este y este. Bueno, no amarillo, están como verdes. Son cromosoma 21, por ejemplo, este embrión de esta blastómera nos indica que este embrión venía con una trisonomía 21, que es síndrome de Down. Entonces, ahora podemos hacerlo, solamente se aplica para fecundaciones in vitro. ¿Ok? Ahora, hay otras técnicas que me permiten, por ejemplo, poder predecir el estado de salud o la calidad de algunas células. Como es en este caso, esta se llama túnel. Túnel es el marcaje de sitios terminales de ADN. En los sitios terminales puede haber una ruptura, por ejemplo. Puede suceder que yo tengo mi hebra de ADN y se interrumpe. ¿Ok? Esta interrupción, yo utilizo una sonda fluorescente que le pone aquí una etiqueta y aquí le pone la otra. ¿Ok? Y entonces cuando yo lo veo al microscopio veo estas fluorescencias que pueden ser desde verdes, rojos, azules, amarillos, el color que yo quiera. Ok, entonces en este caso esto es lo que llamamos una ruptura de ADN, interrupción de ADN o fragmentación de ADN. Esta es la muestra de un paciente, bueno, no paciente, es de un donador que estaba catalogado como una de las mejores muestras para donación de espermatozoides, es decir, era un súper sementario. Y entonces le hicimos la prueba, estos son espermatozoides humanos, y lo que tengo aquí en azul, como es en este caso, estas y estas, es a través de un fluorocromo que se llama Hoesch 3342, que se utiliza, que tiene afinidad por ADN, es decir, nos está indicando que ahí hay ADN. Yo utilizo que se llama Alexa 594, que es un fluorocromo, que sería esta etiqueta, los que encuentran rupturas. Y entonces fíjense, este tiene ruptura, este tiene una ruptura, este también está roto, este también está roto. Y de hecho aquí veo que otro más. Ya no veo más. Y entonces cuando yo hago una colocalización, lo que llamamos un merge, cuando sobreponemos todos los colores, fíjense aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 8.
células, estas no están, estas están bien, este está mal, este está mal, este está mal, este está mal y este está mal, están fragmentadas. Y estas tres que tengo aquí, pues no presentan fragmentación de ADN. Entonces quiere decir que esta muestra que supuestamente nos indicaba que era de un semental, una muy buena muestra para donación, más del 60% presenta fragmentación de ADN. Esta técnica es extremadamente cara, pero nos da una gran certeza de la calidad del ADN de estos espermatozoides. Al igual de este tipo de técnicas, por ejemplo, ahora en el laboratorio, con mis alumnos tengo un estudiante de medicina, bueno, dos estudiantes de medicina, uno de ellos de UPAE, desarrolló esta técnica que también la utilizamos en ratones. Y aquí fíjense aquí en cómo están los puntitos verdes, son los que llamamos puntos o sitios específicos de fragmentación. Entonces, lo que nosotros hacemos es con una colocalización con los cromosomas, por ejemplo, yo lo utilizo con cromosomas sexuales X y Y a través de FISH, y hago una colocalización con túnel, puedo identificar qué cromosomas en específico pueden mostrar fragmentación de ADN. Este estudio lo hicimos con ratones obesos, con ratones diabéticos, y después lo utilizamos con espermatozoides humanos que nos llegaron al laboratorio con un problema de infertilidad y curiosamente nos llegaban con sobrepeso, obesidad y diabetes. Y nosotros pudimos extrapolar este tipo de estudios y pudimos determinar que los espermatozoides de pacientes con sobrepeso y obesidad o obesidad mórbida tienen fragmentación de ADN en el cromosoma Y. Son más susceptibles a tener daños en el cromosoma Y esto es debido a que en las regiones posteriores, como lo podemos ver aquí, aquí en estas regiones, son sitios donde se encuentra el cromosoma Y entonces ya podríamos decir que este cromosoma va a ser más afectado. Lo que ahorita estamos tratando de identificar cuáles son esos genes y cuál es el tipo de enfermedades que pueden estar relacionados a fragmentación de ADN en pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. ¿Ok? Este es en el caso, por ejemplo, este en el caso fue de ratones, el anterior. Este es, por ejemplo, es lo que les decía, este es en el caso de FISH. Este es el de, este lo presentamos en París, en un congreso de París el año pasado. Aquí, por ejemplo, lo que tengo en rojo, este es el cromosoma X, lo que es en cian, perdón, sí, este es cian. Este es el cromosoma Y. ¿Ok? Este, por ejemplo, es un espermatozoide para niño. Este es para niño y este es para niña. ¿Ok? Y colocalizamos, por ejemplo, con fragmentación. En este estudio lo que les decía, los pacientes que presentan fragmentación de ADN, preferentemente lo vemos en el cromosoma Y. Ok, bueno. Entonces, todas estas herramientas que hemos hecho para poder salvarnos de la extinción, poder predecir errores, resulta que a veces esta arca que nos iba a salvar presenta algunos efectos colaterales, unos efectos que de alguna manera no nos podríamos salvar, como se le pasó a Noé con los pájaros carpinteros. ¿Okay? Estos errores, por ejemplo, son las anormalidades. Sabemos ahora, por ejemplo, que el uso de técnicas de reproducción asistida pueden presentar anormalidades. No es tan significativo, por ejemplo, en el caso de embarazos espontáneos, es decir, a la antigüita, más o más del 6%, cerca del 6%, presentan, de los nacimientos presentan alguna anormalidad. Sin embargo, con el uso de técnicas de reproducción asistida se eleva a más del 8%. Dices, pues 6 a 8, pues no es nada. Pero compárenlo en millones, en cientos de millones de personas en el mundo. ¿Ok? Entonces esto sí es grave. ¿Cuál es el tipo de anormalidades que podemos encontrar? Dependerá también de la técnica. Por ejemplo, este que es IVF, que es fertilización in vitro. Este es que inyección intracitoplasmática. GIF, que se llama Gamete Intrafallopian Transfer. Es una técnica en donde se meten óvulos y espermatozoides todos juntos. Bueno, se obtienen por separado. Se agarran en una aguja y todos juntos, previo a la fecundación, se implantan o se inyectan directamente a la tuba uterina. ¿Ok? Para que, en teoría, la fecundación se lleve lo más normal dentro de un ambiente intratubárico. ¿Ok? No se hace ya con tanta frecuencia, pero como que lo empiezan a retomar. ¿Ok? Pero bueno, ese es otro cantar. Ok, aquí tenemos inseminación artificial, inducción de la ovulación, por ejemplo, con citrato de clomifeno, o citrato de clomifeno en casa. Quiero que se fijen en esto. Es fertilización in vitro con espermatozoides, en ciclos de espermatozoides frescos o congelados.
embriones frescos o embriones congelados. Y este es el número de casos que se refieren, por ejemplo, el número de casos por ciclos. ¿Ok? Entonces, fíjense, 165 de 2.301. Es decir, estamos hablando más o menos como del 5% en el caso de fertilizaciones in vitro. De inyección intracitoplasmática estamos hablando de 139 de 1.407. Esto es decir, más o menos el 10%, o sea, sí es un porcentaje relativamente elevado. En el GIF, 59 de 590, pues sí está elevado. Pero fíjense en esto. Inducción a la ovulación o, por ejemplo, el uso de citrato de clomifeno en casa. 9 de 46. 9 de 46 equivale a cerca del 20%. ¿Ok? Entonces, sí es extremadamente elevado los tratamientos farmacológicos para poder inducir ovulación. O cualquier tratamiento farmacológico que nosotros quisiéramos utilizar puede llevarnos a problemas de anormalidades congénitas por el uso de este tipo de técnicas. No solamente eso, sino que ahora, por ejemplo, hay una gran cantidad de información al respecto, en donde se ha demostrado que las técnicas de reproducción asistida el uso de estas técnicas presentan un cierto riesgo. Aunque los médicos que aplican estas técnicas dicen que no pasa nada, lamentablemente sí, ¿ok? Obviamente lo hacen por una cierta justificante, el tratar de decir que estas técnicas no presentan errores, principalmente para que mayor cantidad de gente pueda utilizarlo. Y fíjense en esto. Este es un estudio muy bonito, el de Belva. Y ahí no me acuerdo, porque no, son dos diferentes. Estos dos estudios, que es este y este, analizan a niños obtenidos por inyección intracitoplasmática cuando tienen 8 y 10 años. Los datos son impresionantes porque realmente demuestran que tienen fallas cognitivas y motoras. Presentan algunos daños estos niños. ¿Okay? Actualmente, por ejemplo, hay enfermedades congénitas al desarrollo, hay enfermedades cardiometabólicas, hay incremento de la presión arterial en niños de edades muy jóvenes. Y una parte que a nosotros nos ha interesado muchísimo en los últimos años ha sido esto, problemas en el neurodesarrollo. El neurodesarrollo es uno de los procesos más importantes que hemos visto en estos niños obtenidos por este tipo de técnicas. ¿Por qué hasta apenas se están dando cuenta? Porque resulta que fallas en el neurodesarrollo no los vemos visibles en los primeros 4 o 5 años de edad. Los vemos, por ejemplo, arriba de los 7, 8 años, 10, 12, 15 años, 18 años. Ahorita ya vemos una gran cantidad de datos al respecto. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que este tipo de fallos o el uso de este tipo de técnicas pueden tener una afectación a futuro. Bueno, ahora, ¿por qué se presentan este tipo de... ¿Por qué no vemos o no evitamos este tipo de alteraciones? Resulta que antes de la implantación, antes de que suceda la implantación, nosotros analizamos el desarrollo embrionario. Lo llevamos más o menos hasta el día 3, al día 4 generalmente ya hacemos el implante. Y resulta que a partir del día 4 o 5 podemos ya mostrar algo, se pueden observar algunas fallas en las células o en los embriones, por ejemplo, exclusión de células, cromatina condensada, fragmentación. Pero fíjense en esto que es más importante. Fragmentación de ADN y fagocitosis. Dos patologías o dos procesos celulares que son extremadamente pequeñísimos, son bioquímicos, y que los vamos a ver expresándose a partir del quinto o sexto día. No lo podemos ver morfológicamente porque no hay cambios estructurales o funcionales de la célula, pero sí lo vemos posteriormente. Y este tipo de daños sabemos que nos puede llevar a malformaciones o alteraciones en el desarrollo embrionario. ¿Okay? Tanto así, por ejemplo, que este estudio es muy bonito en la calidad del espermatozoide, cuando hacemos técnicas de reproducción asistida. Por eso les digo que el espermatozoide actualmente yo le echo más la culpa de las malformaciones o todas las fallas que vemos en los humanos, en las personas, en los humanos o en los animalitos, dependen de la calidad del ADN. Este estudio es muy bonito, de Fernández González, en el 2008. Este fue el que prácticamente me hizo cambiar de las técnicas de reproducción asistida al desarrollo de estrategias para el mejoramiento de la selección celular. Este trabajo es precioso, ¿por qué? Porque ellos observaron primeramente que los espermatozoides
Bueno, utilizaron dos cepas de ratones. Ok, en la primera es esta cepa que se llama CD1. La CD1 es un ratoncito que se reproduce muy fácilmente. Ok, entonces utilizaron inyección intracitoplasmática de espermatozoides frescos, y congelados, frescos y congelados. Ok, hacen inyección intracitoplasmática utilizando estos espermatozoides y hacen versus fecundación in vivo, es decir, los colocaron a parearse. Y aquí analizan el peso de las crías en semanas. Estas son las semanas. Y fíjense en esto. Los que utilizaron inyección intracitoplasmática son estos. Estos son los que presentan estos. Son los obtenidos por inyección intracitoplasmática. Y fíjense, es el peso corporal en gramos. ¿Ok? Y son hembras. Y las hembras son las que ganan mayor peso a comparación de las crías obtenidas por fecundación in vivo. Entonces, estas técnicas estaban generando embriones con sobrepeso y obesidad. En la actualidad sabemos que el 70% de los niños que se obtienen por técnicas de reproducción asistida tienen sobrepeso y obesidad en los primeros 7 años de vida. ¿Se acuerdan de Louise Brown? La niña que obteníamos, bueno, a partir de la primera niña que nació por sistemas de probeta. ¿Se acuerdan del fenotipo que estaba gordita, muy gordita? ¿Ok? Es debido a esto. Estos autores, bueno, los revisores de este artículo, les dijeron, a ver, puede que la cepa, como es característica de esta cepa, que son gorditas, sea mejor puede la cepa. Utilizan otra cepa que se llama BD6, FD1, y miren, ese es con inyección intracitoplasmática y este es con normal. Entonces repetía el mismo procedimiento. Ahora bien, un dato importante, que estas crías que tenían por inyección intracitoplasmática presentaron tumoraciones, sobrepeso y obesidad, alopecia, cáncer de páncreas, vaso, adhesiones y de pulmón. ¿Ok? Entonces, ahorita sabemos que estos niños, bueno, ya con los artículos que les mostré anteriormente, presentan múltiples alteraciones morfológicas y funcionales del desarrollo de este tipo de técnicas, con el uso de este tipo de técnicas. ¿Ok? Entonces, empiezan los dos datos. El espermatozoide es el que presenta, es el causal de este tipo de daños. Por ejemplo, sabemos ahora que el daño en el ADN del espermatozoide no puede bloquear la fertilización, lo que llamamos promutagénico. Entonces, el espermatozoide puede presentar fragmentación de ADN, pero esto no les imposibilita poder fecundar. Pueden fecundar, pueden llegar fácilmente al óvulo, pueden penetrar, pueden desarrollar un embrión, pero estas alteraciones en el espermatozoide son las que nos llevan a estas malformaciones. Y entonces empieza todo el boom de artículos científicos, no Facebook, no Twitter, no nada de eso, sino artículos científicos que nos hablan de que la apoptosis, o más bien el ADN espermático, es el causal de muchas de las patologías que vemos en la actualidad. Tanto así, por ejemplo, podemos ver que correlaciona con daños en el ADN. Podemos ver, por ejemplo, obesidad nos lleva al alto riesgo de espermatozoides fragmentados y podemos evitarlo a través de dieta. Por ejemplo, sabemos ahora que el ADN espermático, el daño en el ADN espermático está relacionado principalmente con las proporciones de abortos. ¿Okay? O de hecho, tanto así, por ejemplo, en la influencia paternal sobre la integridad del ADN espermático sobre el desarrollo temprano del embrión. Entonces, ahora también sabemos o determinamos que el espermatozoide está relacionado con los abortos recurrentes espontáneos. Ya no es de la mamá, no solamente es el ambiente materno el que rechaza el bebé, el embrión, sino que es el material genético del padre. Pero ¿cuáles son los principales daños al espermatozoide? Bueno, las mutaciones, que se refiere, por ejemplo, al intercambio de un nucleótido por otro, las eliminaciones, donde se puede ver la pérdida de alguna región, pero lo que llamamos fragmentación de ADN, que puede ser la ruptura de una hebra o de las dos hebras, las cuales podemos determinar por las técnicas que les dije, como en el caso de túnel, principalmente. ¿Por qué es tan importante analizar el ADN de los gametos del espermatozoide humano? Bueno, porque sabemos que a la fecundación, si el espermatozoide presenta daños en el ADN, en la fecundación lo podemos ver representado como fragmentación embrionaria, es decir, no se desarrolla el embrión, apoptosis celular, el embrión se muere, o alteraciones genéticas.
podemos verlo en el desarrollo embrionario. Bueno, supongamos que se implantó ese embrión con un espermatozoide fragmentado. ¿Cómo lo vamos a ver representado? Como fallas de implantación, alteraciones en el desarrollo, organomegalia, que puede ser daño debido principalmente a daños mutagénicos, o aborto recurrente espontáneo. Pero supongamos que se implanta y continúa su desarrollo y posiblemente lleguen al nacimiento. Entonces, en los neonatos lo podemos ver como tumores, peso alto al nacimiento, como se los acabé de mostrar, retinoblastomas, que son tumoraciones en la retina en los niños, y fallas en el neurodesarrollo, como les mostré con los artículos científicos que existen. Pero también ¿qué pasa si llegan al nacimiento y lo vemos en etapas adultas? Bueno, lo vamos a ver como obesidad, cardiopatías, neurodegeneración y pospadias. Y recientemente se está encontrando que el autismo está muy relacionado con la calidad de ADN del espermatozoide, y eso está relacionado particularmente a fragmentación de ADN en pacientes de edad avanzada. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos fallos que podemos dar en el espermatozoide? Por ejemplo, la edad avanzada, ya les había mostrado en algunas pláticas, es el que puede llevarnos a mayor cantidad de daños, obesidad y diabetes, como les mostré. Especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, el consumo de toxinas nos puede llevar a este tipo de alteraciones. Estilos en el vida, tabaco, alcohol, abstinencia prolongada, son fallos son factores que nos pueden llevar alteraciones en el ADN espermático. Factores ambientales, bueno, ya todo lo que puede haber, pesticidas, toxinas, incremento de las temperaturas. Factores patológicos, hipertermia, que puede ser por acumulación de grasa testicular. Infecciones, por ejemplo, no podríamos descartar SARS-CoV-2, Zika, dengue, etc. Estos nos pueden llevar también a factores que nos pueden alterar la calidad del ADN. Factores genéticos, los mecanismos de reparación de ADN por la propia célula, y anormalidades cromosómicas que tienen que ver con los procesos de división meiótica. Y como ahorita les acabé de mostrar, la reproducción asistida también nos puede llevar a alteraciones en el ADN espermático. Entonces, como moraleja, perdón, por ejemplo, se me olvidaba, no sé por qué apareció aquí. Este es un estudio que publicamos en 2012 en PLOS, bueno, se llama PLOS One, no me acuerdo cómo se llama la revista PLOS, pero, por ejemplo, aquí analizamos la expresión de proteínas relacionadas a apoptosis, como es caspasas, caspasa 3 y caspasa 6, que se expresan en la pieza intermedia de los espermatozoides. Esto es debido principalmente por abstinencia prolongada. Y entonces esto lo publicamos y decíamos, ok, los espermatozoides que tienen de una abstinencia prolongada pueden expresar, eyaculan espermatozoides apoptóticos, y esto le llamamos, o se le llama un proceso que se llama apoptosis abortiva, porque esos espermatozoides proapoptóticos pueden fecundar e inducen el aborto del embrión. Entonces, esto lo publicamos hace ya un buen ratito, y bueno, hace 10 años, híjoles, ¿cómo se pasa el tiempo? Entonces, ya sabemos que hay múltiples factores que están relacionados a muchas de las patologías, a muchas de las anormalidades congénitas están relacionadas a factor masculino. Entonces, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo que necesitamos hacer en ese tipo de técnicas? Pues seguir probando, seguir desarrollando, innovando técnicas que nos permitan elegir el mejor tipo celular, desarrollar técnicas que no involucren o que no involucren o que simulen con gran exactitud el microambiente intratubárico, intrauterino, etc. Entonces, lo mejor es siempre desarrollar e innovar, no quedarnos con lo que nos digan las personas. Siempre, ustedes como médicos tienen una gran ventaja que pueden prácticamente experimentar con el paciente. ¿De acuerdo? Bueno, creo que eso es todo. Preguntas que tengan. Dudas. ¿Ninguna? Bueno, sale pues. Entonces le paro aquí, y entonces el día de mañana iniciamos ya con la primera parte del repaso. Va a ser de la siguiente manera.
Desde conceptos básicos de... perdón, Naomi. Sí, disculpe, bueno, yo tenía una duda, pero no está tan relacionada con lo de ahorita. Ajá, ok. Era acerca sobre si algunos fármacos pueden causar algo, si pueden inhibir a los métodos anticonceptivos orales. Si pueden evitar los anticonceptivos orales. Es sí algunos, principalmente porque estimulan o bloquean la actividad del receptor o utilizan otra vía que pueden inhibir o que el anticonceptivo no puede ser suficiente para poder inducir el bloqueo de la liberación del óvulo o de la fecundación. Esto depende muchísimo. Los anticonceptivos no creas que a todos les va a funcionar igual. No, depende. Por eso los anticonceptivos tienen que ser personalizados. Cada paciente, cada paciente debe de tener un anticonceptivo acorde al aspecto fenotípico y fisiológico de los pacientes. No cualquiera puede funcionar, algunas son susceptibles, otras no, y a algunos se les puede afectar. Entonces, la efectividad de un anticonceptivo no depende tanto de otros fármacos, depende de la activación o de la funcionalidad por cada paciente. Sí he visto algunos casos de embarazos con el uso de... Dice, me embaracé, pero sí tuve anticonceptivos. Bueno, también depende de su uso. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, ¿sabes qué? Es que no me la tomé hoy. Pero yo creo que no pasa nada, igual se embaraza. O por ejemplo, sucede con el caso de del misoprostol, por ejemplo, que se utiliza principalmente para inducción de abortos. Dependerá la vía de administración, las cantidades, y también dependen, por ejemplo, de la caducidad del fármaco. Y entonces he visto casos en los cuales el cuerpo se adapta literalmente a la activación del misoprostol. Pacientes, por ejemplo, que inducen aborto más de 2 veces, a la tercera o a la segunda, en algunos casos no es funcional. Y de hecho, ha habido casos que a partir de la primera no les funciona porque la dosis no es la adecuada. Por eso la medicina, la farmacología o la medicina tiene que ser personalizada. De acuerdo, gracias. De nada. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, entonces el día de mañana va a ser el repaso y va a ser extremadamente, como es una gran cantidad de información, quiero que ustedes hagan las preguntas. Por ejemplo, ¿ustedes qué preguntarían de un tema en específico? ¿Sale? Entonces, ustedes las van a empezar a responder, ¿de acuerdo? Para hacerlo más rápido y avanzar lo más rápido posible. ¿Sale pues, jóvenes? Bueno, ¿alguna otra pregunta, queja, sugerencia? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues vámonos. Que aquí espanta. Sale pues, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego.